Empezamos, pero ¿qué hago? Capítulo 1. Los inicios. De cómo un grupo de inexpertos improvisados se apropiaron de una radio, la hicieron jugar, se ganaron un lugar y despertaron la atención de otra radio. Una gran radio. Bueno, el nombre de 13-0 es un nombre que tiene una historia que está vinculada a nuestro arranque. Nosotros éramos Fútbol y Compañía primero, o sea, arrancamos en Nuevo Tiempo como fútbol de primera, en aquel momento con Sergio Gorsi después se fue y quedamos ahí con un grupo haciendo un programa. Teníamos que poner un nombre y le pusimos Fútbol y Compañía. ¿Por qué Fútbol y Compañía? Bueno, porque me gustaba, fundamentalmente, pero también porque me gustaba mucho un programa que hacía un periodista argentino llamado Badía, que se llamaba Badía y Compañía. Y a mí me parecía que era un precioso juego porque jugaba con la compañía de empresa, con el acompañamiento. Entonces, como que el fútbol como acompañamiento, no solamente como fútbol. Y ahí surgió Fútbol y Compañía, que además estábamos a minutos de salir al aire y no teníamos nombre. Me tiraban 1000 nombres y yo estaba encaprichado con Fútbol y Compañía. Y finalmente arrancamos el programa sin cortina y sin presentación. Y yo simplemente dije, bueno, el programa nuestro no se va a llamar más así y a partir de ahora es Fútbol y Compañía. Eso fue en el 92, 93. Estoy un año en Oriental y cuando el profe me dice, vos, vamos a arrancar un proyecto propio, ¿te venís? Y me tiré de cabeza. Primero porque yo al profe ya lo conocía, pues soy amigo del Piñe desde que éramos guachos. Y de hecho el profe me conoció por el Piñe. Y no al revés. Un día que me quedé dormido en la casa y pensó que yo tenía el pelo largo, más largo que vos. Y el profe se levantó de mañana, el profe de Rosario, no me acuerdo. Abrieron la puerta del cuarto de Jorge y vieron que estaba Jorge y al lado alguien de pelo largo, tapado hasta el cuello, y dijo, uy, Jorge trajo una chiquilina. Y era yo, que estaba durmiendo en la cama al lado, y así me conoció el profe. Y bueno, a partir de ahí, más allá de la amistad con Jorge, empezamos a laburar juntos y bueno, terminamos somos muy amigos con el profe, que tiene esa cosa además, un poco amigo y un poco padre, porque también por una cuestión, crecí con él, digamos. Sí, yo me acuerdo de los comienzos de lo que fue 13-0, pero que antes era Fútbol y Compañía. Un día el profe, fuimos a tomar un café frente a donde él estaba, administraba una estación de servicio. Y bueno, y ahí empezamos a conversar, me planteó el tema, cómo estaban las cosas en el programa que tenía antes y que estaba con Gorsi, creo que era. Y ahí empezamos a trabajar el tema de Fútbol y Compañía. Y me acuerdo los nervios de todos esos días, del comienzo, del primer día de 13-0. Me acuerdo que no había fútbol. Estábamos en un subsuelo en el edificio ahí de la calle Mercedes, en el edificio de Sadrep. Y el primer programa fue bárbaro, porque como invitados fueron Juan Ramón Carrasco y Fernando Morena, los dos emblemas en ese momento, ¿no? de Peñarol y Nacional. Y fue un muy lindo momento, ¿no? Pero después de nosotros no había nada. Entonces nunca lo terminábamos en hora. Seguíamos y seguíamos. Mientras aguantaba el operador, seguíamos. Incluso los fines de semana, después que empezábamos como 2 o 3 horas antes. Y me acuerdo que Alejandro Camino hacía como una parte previa. Cuando empezamos a hacer fútbol y los programas de los fines de semana, estaba Daina Rodríguez, había una cantidad de gente. Y ahí fue un momento en el que la creatividad de Rómulo Martínez Chenlo, que es imponente, empezó a inventar juegos y formas de participación de la gente. Y entonces creó lo que él lo llamaba el bonus track, que era algo más después del fútbol. Y fue un momento imponente, porque la gente venía a jugar, llamaban para jugar.
me estoy acordando de un personaje, Sabini, que es el tío del diputado, senador, que venía y hacía cuentos, historias de carreras, de todo por radio. Era una locura, era una locura. Pero bueno, entre los tantos participantes que tenía ese programa, uno de ellos era el Rafa Villanueva. Que además el juego eran, por ejemplo, vos tenías 5 cosas y tenías que decir cuál era falsa, ¿no? Cuál era una noticia falsa. Y el Rafa Villanueva, simplemente porque le gustaba, llamaba por teléfono y daba pistas falsas. No, la verdadera es tal, que era la falsa por esto, por aquello y por lo otro. Empecé a curtir la radio fuerte con 13-0, con Fútbol y Compañía. Era, viste, un programa deportivo como que me quedaba muy cómodo, digamos. O sea, era como, me decía joda, pero todo lo que decía el profe o todo lo que decía Rómulo sobre fútbol estrictamente, ¿no? Era lo que yo pensaba siempre, ¿viste? Y entonces me identifiqué rapidísimo. Y después con la onda de los guachos, que tenían mi edad o más o menos, y eso era como la onda que le ponían el Piñi y el Gonza Delgado, era increíble a ese programa. Y entonces empecé como oyente, ¿viste? Y participaba, se abrían los teléfonos para opinar, llamaba, opinaba. Me encantaba decir hola, ¿cómo están muchachos? Ponele. Y que del otro lado reconocieran mi voz y me dijeran, ¿qué haces, Rafa? Para mí era lo máximo, te juro. No, fue. Y después, bueno, hicimos en el Campeonato del Mundo hicimos un mundial de preguntas y respuestas. Y la final la jugaron Leo Niski y Paco Fernández, que después terminaron trabajando en 3-0. O sea, todos esos terminaron trabajando en 3-0. Rafa Villanueva, el Paco, Leo Niski, una cantidad de gente que pasó, que se vinculó por la parte lúdica, ¿no? Y primero fue solo programa porque como Carve tenía fútbol, por contrato no nos dejaban transmitir partidos. Solo podíamos hacer programa. Entonces después empezamos a hacer una especie de programa con transmisión de contrabando, que relatábamos pedacitos de partido en el programa los sábados y domingos. Y en un momento dijimos, vamos a hacer transmisión. Se habló con las 2 radios, con Nuevo Tiempo y con Carve. Y porque aparte el directorio de Carve, que era el que tomaba las decisiones, digamos, estaba bastante dividido, pero había bastante gente que nos daba para adelante. Entre ellos Connie Hughes, que es un tipo bastante público y que además no tiene nada que ver con nosotros, y fue un loco que siempre, por ejemplo, lo recuerdo, era de los que yo peludo entraba a la radio, peludo, remera de los redondos, y la mayoría me miraba como tipo, ¿y esto? Viene a robar o viene a laburar, y el Connie siempre fue tipo, vos vení, nada, esa gente que tiene como una cabeza muy abierta más allá de cómo es o cómo lo ves. Y bueno, nada, al final logramos que el directorio lo autorizara y empezamos a hacer transmisiones. Y ahí es que entra a jugar el Piñe. Bueno, en realidad es todo muy casual. De hecho, yo no tenía en mi mente ni trabajar ni llegar a vivir de esto, que es complicado vivir de esto. Y esas cosas que salen mal que después terminan saliendo bien, porque en realidad yo quedo trancado en el liceo con una materia, italiano, y un día, en aquel momento estaba Rómulo Martínez Chenlo y mi padre en el programa, como las cabezas, ya estaba Gonzalo Delgado, que creo que estuvo desde siempre. Pero recién había empezado Fútbol y Compañía, porque se había ido el equipo de fútbol de primera, que había otra gente, y era como un barco que arrancaba ahí a ver qué pasaba. Era una dupla bárbara y el programa andaba bárbaro. Y voy a una comida en el Belgrano, ahí en Rosell y Ríos, ahí frente, por ahí por el Parque Valle, y Rómulo me dice, vos que estás al pedo, que a mí me gusta el fútbol, pero en aquel momento sabía mucho de fútbol, o sea, de nombres y demás. ¿Por qué no te arrimás? Y era como una cosa que recién se estaba armando. Y empecé a ir, pero ya te digo, más que nada para hacer algo. Jamás mi perspectiva era, salía al aire y salía mal, cuando salía muy cortito, lo único que hacía era mandar saludos. Fue todo un movimiento muy interesante que generó muchas cosas. Y bueno, eso fue lo que llevó a que en algún momento en El Espectador, que era una gran radio,
se fijaran en nosotros y empezaran las negociaciones para llevar.